Estamos en un nuevo episodio del podcast donde me encuentro en el día de hoy en Elche con mi amigo Alex Gris, una persona que aprecio muchísimo y que quiero enseñaros hoy desde su postura cómo él ve el sector inmobiliario y también vamos a ver una operación real con él. Vamos a ver un edificio que está pendiente de su compra y en la segunda parte del podcast lo haremos allí para aportaros el máximo valor. Alex, ¿cómo ves el mercado inmobiliario en el día de hoy? La gente dice que está muy caro, que es imposible comprar, y tú comprando un edificio, ¿eso cómo es? Ya, bueno, al final sí que salen cosas, sí que es cierto que el mercado está bastante saturado y parece que las personas que más experiencia tenemos o encontramos ese tipo de activos para hacer inversión o casi casi los inventamos, porque bueno, sabes que para nosotros es relativamente sencillo encontrar algo que parece que está destrozado y ponerlo en órbita, hacerle la reforma o arreglar el papeleo, lo que necesitemos y, y poner en el mercado vivienda, que sabes que los pequeños inversores pues es algo que solemos hacer. O sea que bueno, está saturado, pero al final vamos encontrando cosas. Y o sea, ahora mismo, por ejemplo, un inversor que empieza, al final, el objetivo de mi canal es aportar el máximo valor a la gente. Y un inversor que va a empezar ahora mismo, es imposible para él comprar un piso, porque claro, tú dices, tú estás comprando un edificio porque ya llevas una trayectoria, pero alguien que empiece es capaz de encontrar, por ejemplo, aquí en la zona de Alicante o en zona colindante, una operación rentable. Mira, hay zonas que se han complicado mucho y Ujú. parece ser que todo el mundo o quiere vivir ahí o quiere invertir ahí por cualquier circunstancia. La cosa es buscar las zonas donde sí que aún quedan viviendas. Y te voy a poner un ejemplo. Mi hijo con 18 años compró una vivienda el año pasado, buscó su hipoteca, estuvo visitando varios pisos, varias opciones y lo hizo del todo. Ujú. Lógicamente, con nuestro consejo y, por supuesto, con nuestra ayuda, pero lo que es la vivienda la localizó él solo. Y Ujú. yo siempre digo, bueno, un chaval con 18 años ha podido hacer esto, ¿por qué no lo va a conseguir cualquier otra persona? Al final hay que poner empeño y hay que buscar la zona y ser constante. Claro. Quizás la gente busca mucho en Idealista y a lo mejor Idealista es algo que se utilizaba hace unos cuantos años y ahora ya no hay que utilizar Idealista, hay que ir por otras vías. Es complicado. La mayoría de operaciones que yo vengo haciendo siempre son operaciones off-market, o sea, operaciones que realmente no llegan al mercado. Es cierto que también lo que yo veo muchas veces es que una persona que quiere empezar va a la inmobiliaria quizá y ya quiere que le dé la mejor operación, ¿no? Yo digo, oye, yo busco un 12, un 13, un 14% de rentabilidad, yo voy a una inmobiliaria pensando que la operación que cojo me la van a dar a mí. Entonces, quizá yo le diría a las personas, las primeras operaciones, si vas a inmobiliaria, lo buscas tú, tienes que buscar un poquito menos de rentabilidad, pero crear esa relación y no querer Claro. eso rápido y ser como tú dices, tener esa constancia, tener esa disciplina de al final crear esa relación de verdad, porque si tú esperas que te den esa operación perfecta para ti, pues quizás estás equivocado porque tendrá una lista brutal. O si no, también yo lo que hacía cuando buscaba vivienda era hacer puerta fría al principio en las primeras operaciones como la inmobiliaria. Decía, oye, si tengo menos capital, voy a ir a la inmobiliaria, me va a cobrar 6.000 euros, 5.000 o 3.000, depende de la zona que estemos, y a la otra parte quizás también, ¿no? Allí en Sevilla, donde yo compraba, en Málaga, se cobra a las dos partes. Mm. Entonces, claro, digo, o sea, si me van a cobrar 10, 12.000 euros, lo hago yo el trabajo y al final con una operación que compre al año o cada 2 años, pues fíjate el dinero, ¿no? Entonces, ya quizás esas operaciones, como tú dices, pues son posibles, pero hay que ponerle el trabajo y hay que ponerle la disciplina. Alex, ¿cómo ves también a nivel de rentabilidades? ¿Qué rentabilidad estás moviendo o qué rentabilidades ves en esta zona más o menos a nivel de piso, en alquiler tradicional, habitaciones? ¿Cuál es la modalidad también que tú dirías que es la más adecuada para alguien que empieza? Nosotros lo que estamos encontrando ahora mismo es un 7 neto, que es Ujú. como una cifra que a nuestros inversores les encaja muy bien. Ujú. Si es habitaciones, que se están haciendo muchas, estamos en un 15. Ujú. Y luego, si es un flip, Sí. a los inversores les gusta como mínimo tener entre un 15 y un 20% para entrar con dinero, salir en 8, 10, 12 meses Ujú. y recuperarlo. Eso es más o menos lo que estamos consiguiendo. Claro, hace unos años estaba todo más económico, pero ahora como han subido también los alquileres, Sí. creo que en mis zonas se mantiene la proporción.
Sí, pero las cifras, o sea, son brutales. Realmente, Mm, eso, si utilizamos el apalancamiento, claro, estamos hablando de en cuánto doblas el capital, porque al eso es. final, cash on cash, ¿cuánto puede hacer? Estamos hablando que en una hipoteca al 80% a un 15%, por ejemplo, en habitaciones, 8 o 10%, 6, 7 años, dobla el capital, Mm. pero sobre el que tú pones, ¿cuántos años podemos decir? ¿3 años? Sabes que esto lo hemos hablado mucho, la gente, el concepto de el dinero que gano sobre el dinero que pongo, Claro. a veces les cuesta de entender. Mm, Cuando le sacas las dos cifras, porque claro, una operación que te da un 7, haces apalancamiento y ya se convierte en dos cifras y ven eso, ahí mucha gente hace un cambio de chip ujú, y dice, bueno, pues voy a empezar a utilizar la mejor herramienta que tiene la inversión inmobiliaria, que es el apalancamiento, y en cuanto pueda hago la siguiente operación. claro. Entonces, en ese sentido, pues eso, le vuela la cabeza un poco, ¿no? Hacer esos números. Claro, es brutal, la verdad que es brutal. Yo las operaciones, por ejemplo, allí en Sevilla o Málaga que estamos haciendo, para intentar acercarme a mejores rentabilidades, pues estamos cambiando también lo que es la modalidad. Si Mm, a lo mejor en tradicional no me dan los números, pues al final no casarme con esa modalidad, sino que a lo mejor cambiar habitaciones, como tú dices, o incluso turísticos, que al final en las zonas de costa, pues potencia mucho, donde se pueden sacar esas licencias y al final se obtienen rentabilidades superiores para después reinvertir. mm, Ya Ale, un poco pasando, digamos, de esta intro, donde hemos ido a preguntas un poco más intensas, más directas, sobre ti como inversor inmobiliario, tu trayectoria, puedes, para que todo el mundo te conozca, quien no te conozca, pues, ¿qué le podrías decir? ¿Cuál es tu modalidad de inversión? ¿Cómo inicias en el sector inmobiliario? ¿Por qué te gusta el sector inmobiliario y quizá no otros, o si comparten en este caso otras familias de inversión? mm. ¿Y por qué? ¿Qué es el apalancamiento para ti? ¿Qué podrías decir de tu historia en el sector? Vale. Yo empecé junto a mi mujer, o sea, toda la carrera es junto a Eva, junto a mi pareja. Entonces empezamos muy jóvenes, comprando de casualidad, podríamos decir, esto que te llega un compañero de trabajo, oye, tengo un piso, me he enterado de un piso, no sé, un pisillo ahí en el centro, qué guay, lo compramos y el día de mañana veremos si nos vamos a vivir allí. Pero lo compramos, lo alquilamos, vimos que fue todo tan sencillo, entre comillas, y al año siguiente dijimos, oye, ¿y si hiciéramos otro? Y a los 2 años hicimos otro, todo sencillo, todo bien, nos pagaban los inquilinos, todo perfecto, y llega un momento en el que nos sentamos una noche, oye, ¿qué pasa si tuviéramos 10 pisos? Ujú, Si de estos dos ganamos tanto, de todos estos, ¿cuánto ganaríamos? Marcamos ese objetivo y durante, no sé, te diría los próximos 12 13 años, lo llevamos a cabo, lo conseguimos una experiencia brutal. Empezamos a ayudarle a familiares, amigos que al principio eran reticentes, no, estás loco, no hagas eso. Mi madre, la pobrecita, me decía, la segunda hipoteca, cualquier día vienen y te llevan preso. ya. Eso no puede ser. Dos hipotecas, madre mía, hijo, ¿dónde te estás metiendo? No, la pobrecita. Cuando tenía 7 hipotecas concurrentes no se lo quise decir porque... Claro. Y, y bueno, después de todos esos años hemos ayudado pues, a amigos, familiares, etcétera. Hemos ido cogiendo más experiencia. Al día de hoy tenemos más de 400 operaciones ya a Ujú, nuestras espaldas. Y bueno, ya empezamos a hacer cosas un poco más diferentes como reformas muy potentes o ujú, coger edificios, como lo vamos ujú, a ver luego. Digamos que optimizar al máximo. Con las hipotecas siempre hemos tratado de conseguir de una manera o de otra con un banco o con otro, haciendo amistad con gente que sabe tomar, que puede ujú, tomar decisiones al respecto. Y hemos optimizado muchísimo. ¿Por qué me gusta tanto? Por la flexibilidad. ujú. Decías tú antes, oye, ¿me encaja esta modalidad? No, pues me paso a la otra, me paso a Claro, habitaciones, me paso a habitacional, me paso, o sea, vacacional. Nosotros hemos pasado por no sé cuántas modalidades tenemos estimadas, pero hemos pasado prácticamente por la mayoría de ellas. La fiscalidad. La claro, fiscalidad, si sabes utilizar las estrategias correspondientes, pues también se puede optimizar mucho. Y el apalancamiento. claro. Hay mucha gente en la fiscalidad que has comentado que es algo que para mí es una pieza fundamental. Oye, dice, la gente es que en España se pagan muchos impuestos o tal. Digo, yo siempre digo, quizás es porque realmente no conoce ese sistema fiscal. Imagínate las deducciones fiscales que hay en vivienda y en otras cosas, en otros sectores probablemente también, pero en vivienda especialmente, que es el que conocemos y el que, digamos, invertimos nosotros.
pues, oye, en tradicional un mm, 50% en este caso de tu renta, que eso es muchísimo respecto a otras personas. Lógicamente, a nivel de compra, imagínate, yo que compro muchas operaciones con empresas, el ITP, que mm, incluso aquí en Comunidad Valenciana el 10%, en Andalucía yo en empresa pago el 2%. claro, Eh, Oye, vas haciendo en este caso una estrategia fiscal adecuada para ti para que al final te salgan los números. Ahora con el tema energético, también que se potencia mm, mucho ese tema energético y se llega a 70-80% incluso de deducciones. Yo muchas veces también comento una cosa principal para mí en la fiscalidad son las amortizaciones, mm, algo que un poco está desconocido, pero al final que te hace que esa factura fiscal se reduzca sí, mucho y yo siempre lo veía como, oye, imagínate que tuvieras un bar y otra persona al lado también tiene otro bar. Esa persona está pagando un 25, un 30, un 40, un 50% de impuestos y tú vas al 20% mm, tipo efectivo, al 10% tipo efectivo. Quiere decir que al final quiera que no, vas a escalar con los mismos clientes mucho más que sí. la otra persona. Entonces, es una parte en el sector inmobiliario, yo creo, fundamental el Mm. punto que tú has dicho de la fiscalidad. A nivel de este tema, ¿cómo lo ves tú como persona física, como empresa? ¿Cómo crees tú que una persona que empieza, cuál es tu opinión? ¿Cómo debería empezar? Yo empecé como persona física, lógicamente, y cuando ya llegué a tener cierto patrimonio, era como que tenía ese miedo de que, oye, si pasa algo, puedo perder parte del patrimonio. Entonces Claro. empecé a ver todo lo que tiene que ver con sociedades. Ujú. Montamos ahí un par de ellas, empezamos a meterle activos. Con el tema de sociedades no puedes optimizar tanto el apalancamiento porque Claro. cuesta mucho más, pero ahí es donde entra otra vez el ingenio y haces préstamos entre empresas que tienen actividad o al final terminas montando la holding que puedes mover capital Ujú. entre las sociedades y bueno, puro aprendizaje año tras año y ahora lo que estamos haciendo, que es un poco un servicio medio, digamos, muy privado que estamos proporcionando, es montar nosotros una sociedad, Ujú. dotarla de esos primeros 8 inmuebles Ujú. y optimizarla con una persona que haga la gestión, el mantenimiento, todo esto, y vender esa unidad. Vale. Entonces, tratamos de buscar la posibilidad de apalancarnos Ujú. con personas haciendo coinversión. Vale. Montamos esa unidad y a los 3 años, pues la ponemos en el mercado. Vale. Y como nosotros trabajamos pues con futbolistas o Sí. grandes empresarios y tal, pues hay quien dice, pues yo ya tengo esa empresa montada, optimizada, ¿cuánto es? 800.000, 700.000, 1 millón se la vendemos Vale. y hacemos la siguiente. Entonces, al final, el tema de las sociedades se puede optimizar mucho y se puede utilizar también como un arma de venta para un producto nuevo, como lo que te Vale. acabo de comentar, y para mí es interesante. Pero para una persona que empieza, Ujú. yo no lo veo que empiece con una sociedad. Yo Claro. creo que es más sencillo y más eficiente empezar como particular, con todas las reducciones que hay y todas las posibilidades bancarias, y a partir de ahí ya puedes ir escalando. Claro, esa persona física, yo desde mi opinión, claro, es mucho más fácil porque a nivel de banco, si cuentas con pocos ahorros o mucho, da igual, pero para escalar va a ser mucho más fácil porque Sí, vas a tener hipoteca 30, 40 años claro. hoy y como empresa estamos hablando 10, 12, 15 años como mucho es lo que yo estoy viendo Mm, y al final los tipos de interés también como persona física van a ser quizás mejores o más atractivos y eso te permite que si tengo el doble de años o más del doble, una cuota en empresa de 600 euros, como persona física a lo mejor son 250, 270. Entonces, ese cash flow que me queda me permite reinvertir mucho más mm, rápido. Yo para mí, mi opinión es, oye, ¿cuándo crear empresa? Cuando tú como persona física, digamos, estés blindado, tengas un exceso y a partir de ahí cree una empresa para una gestión, digamos, más claro. de protección patrimonial. Si yo creo la empresa y necesito sacar dinero a mí como persona física, voy a pagar doblemente. Voy a pagar como empresa quizá ahora entre 20 y Mm, 25% de impuestos y luego yo necesito tributar del eso es. 19 a casi el 50, ¿no? No va a ser interesante. Entonces, personas que estéis planteando esas opciones, ya os digo desde aquí, como comenta Ale y como estoy comentando yo, que al final quizás es más interesante como persona física para escalar. Y en ese camino del inversor, como yo lo llamo, oye, hay tiempo para todo. Mm, A nivel que van pasando años, pues
va siendo más interesante otras opciones, como comenta Ale, que la verdad que me parece súper buena idea el tema que comentas de las sociedades, donde montas una sociedad y ya se la vendes, por ejemplo, en múltiplos de rentabilidad a una persona. Eso es. Es un chollo para la persona que compra realmente porque ya le has hecho el trabajo de la adquisición del inmueble, la búsqueda del inmueble, el análisis, y ya se da, digamos, un traje a medida. Al final va pudiendo comprar sociedades distintas y también quizá a nivel de financiación súper interesante porque es una unidad de negocio que puede financiar esa empresa que al final ya tiene 2, 3 ejercicios donde ya se puede ver, digamos, esa Claro. facturación. ¿Qué tipo de operación, digamos, a nivel número podríamos estar viendo en ese tipo de sociedades? ¿Rentabilidad, precio, tipo de activo? ¿Qué tipología de activos tendría esa sociedad? Las sociedades tratamos de ponerle diferentes modos de inversión dentro para que la Ujú. persona que entre, imagínate, un comprador que le gusta mucho la rentabilidad y va a full de rentabilidad. Yo, si no me das un 18%, no la compro, ¿vale? Como Vale, pueden ser las habitaciones. vale, ¿Qué pasa? Que tú puedes tener un 18%, pero si haces todo por habitaciones, tienes riesgo. claro. Entonces vas a tener vacancia, vas a tener mucha gestión, vas a tener problemas, etcétera. Nosotros tratamos de equilibrar un poco. Hacemos 2 o 3 en tradicional, 2 o 3 en habitacional, alguna vacacional siempre que la zona no sea una zona comprometida, porque por ejemplo en Alicante hemos tenido problemas con licencias y tal, Ujú, y montamos algo bastante equilibrado, que tiene seguridad y ujú, tiene una buena rentabilidad. Entonces, rentabilidades netas de entre... No nos gusta que sea menos del 10, ujú. porque si es menos del 10 ya es como que pongo mucho capital para menos rentabilidad, podría ir haciéndolo yo de otra manera. Vale. Entonces salen un 10-12% de Ujú, rentabilidad, ya tienen su propio apalancamiento, porque después de esos años ya hemos conseguido sacar las aportaciones de los primeros socios ujú, y meter ya al banco como protagonista, porque claro. ya somos capaces de tener un balance y está todo súper optimizado. Ujú, Por tanto, es como llave en mano, pero en vez de un piso, pues toma 10 de claro. golpe. Y bueno, es un producto que a la gente le está encantando. Sí, Y bueno, no podemos hacerlo todo lo rápido que quisiéramos, por eso estamos comprando claro. edificios ahora para poder hacerlo un poquito más rápido, pero muy interesante, muy interesante. Y a nivel, Alex, también de cartera tuya personal, ¿cuántos son los pisos que manejas ahora mismo? ¿Qué rentabilidades más o menos tu cartera media puede tener? Pues un poco Pues porque la gente también vea, digamos, tu trayectoria y al final de lo que hablas y, digamos, y de esta experiencia ya viene acumulado de muchos años, que no es una cosa de un sí, huevo que se echa a freír en un exacto. momento, ¿no? Sí. Mira, yo con los años he ido pasando de buscar tanta rentabilidad a buscar más tranquilidad, Ujú, ¿vale? Con los años va pasando eso. Entonces, lo que al final estoy mirando es el cash flow, vale, ¿vale? Yo quiero 12.000, o sea, objetivo de hace 5 años, después sí, de todo lo que tenía. Quiero entre 12 y 15.000 euros de cash flow, vale. ¿vale? ¿Qué necesito para eso? Pues esto, he ido comprando unidades Ujú, y a final de este año, cuando tenga el edificio que vamos a ver sí, terminado, tendré esos 15.000 ujú, de cash flow, claro. ¿vale? Si me preguntas, ¿y cuál es la media de rentabilidad de todo lo que tienes? Creo que son 26 o 27 Muy bien, unidades. No lo sé. claro. Tendría que ponerme y Sí, sacarlo, ¿no? O sea, parece mentira, pero claro, tendría que ponerme y sacarlo. Pero lo que tengo sí, claro es un cash flow de 15.000. vale. Eso es lo que me Y encaja. desde que tú empezaste a comprar tu primera propiedad, o sea, yo siempre comento y para mí en mi estrategia de inversión siempre propiedades que tengan cierta revalorización en zonas medias donde al final la demanda de la población, tanto de población trabajadora como de inversores, digamos, potencia el precio hacia arriba y también tanto del alquiler como de compra, ¿no? Yo he visto que, digamos, de estos 10 últimos años que yo llevo invirtiendo, pues en muchos casos se ha multiplicado por 3, por Mm. 2, por 5. Incluso por Málaga, yo estuve hace 2, 3 días que ahora compro varias viviendas allí, firmo en el jueves que viene. Y yo veía zonas que digo, se ha revalorizado probablemente casi un por 7 veces Mm. lo que era brutal. ¿Tú cómo has visto este fenómeno, digamos, por esta zona también? ¿Propiedades que tú has comprado, has visto esa revalorización? ¿De Sí, sí, cuántas sí. veces? Mm. ¿Cuál es tu experiencia en este caso? Sí, yo un por 7 tendría que ver si alguno de los inversores que han trabajado conmigo han conseguido Mm, tanto, pero un por 3
te diría que muchas de ellas en los últimos 3, 4 años. Claro, Yo empecé comprando viviendas de origen claro. que con la idea de cuando cumplieran ciertos años o quitármela de encima, sustituirla por otra, Ujú. o hacerle una buena reforma, aprovechando, por ejemplo, un cambio de inquilino, hacerle una buena reforma, aportarle ese valor y continuar alquilando, o depende de cómo esté el mercado, venderla. Ujú. Ten en cuenta, nosotros hemos empezado a invertir en el año 2000. Ujú. Yo he vivido Ha muchas vivido la olas. subida y luego la bajada. Exacto. Entonces, este momento actual me recuerda mucho a 2007, sin Ujú. embargo, había un matiz tan importante como el tema de falta de vivienda. En Ujú. 2006, 2007, 2008 veía grúas por todas partes, todo el mundo Claro, construyendo, me voy a hacer rico, me voy a hacer rico, y ahora hay una problemática importante. Hay claro. muchas personas que demandan vivienda y muy poca vivienda construyéndose. Entonces, ese matiz es tan importante o lo suficientemente importante como para que yo no pueda estar hablando de una crisis, de una burbuja como Claro. ocurrió en 2008, hasta que vea que empiezan a construirse, Las grúas, claro. porque es totalmente diferente en ese sentido. Claro. Yo veo también eso que, digamos, un poco por tranquilizar a las personas, ¿no? Para mí no es ni siquiera esa situación. Yo estaba en el banco llevando parte de morosidad en los peores años de la Mm, crisis y me centraba mucho en esos ratios. Por eso, a día de hoy estoy muy tranquilo porque ni el banco daba el crédito como entonces, ni mucho menos. Yo claro. recuerdo 2007, o sea, en esos años donde parecía que había pleno empleo, o digamos el empleo que tenemos ahora, los préstamos hipotecarios estaban al 5 o 6% y era lo normal. Hoy vemos Mm, entre el 2-3%. A nivel de desempleo, más o menos igual. Es cierto que vemos que antes había vivienda nueva y hoy no. ¿Cuándo yo creo que la vivienda nueva empezará a construirse? Cuando el precio de segunda mano sea igual que el de nuevo, entonces a nivel de elección dirá alguien, oye, yo para elegir algo viejo compro nuevo, ok, sí. pero hoy el precio de segunda mano es muy inferior Mm, al nuevo. ¿Por qué? Porque hay muchos costes. Si hoy, por ejemplo, estamos construyendo, digamos, los costes que yo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Entre 1.400 1.600 euros el metro, más el suelo, más licencia, más 2 3 años, más tema administrativo, al final una vivienda de 100 metros no puedo construir por menos de mm, 350 o 400.000 euros. Entonces, claro. si la vieja la estoy comprando a 200 o 180, todo ese margen me queda. Yo creo que desde la parte, no sé qué piensas tú de esto, pero de la parte también del gobierno, aunque se venda, o digamos de los organismos un poco más grandes, aunque se venda que hay una protección para las personas, ¿no? Yo lo que creo que al final se está potenciando que se crezca esos precios, Mm, porque se restringe la oferta, se hacen políticas que de vista para afuera, para que alguien que no entiende, parece que mm. se está ayudando, pero al final lo que se está ayudando es que el precio crezca para igualarlo al de nueva Mm. y al final que otra vez vuelva a potenciar la economía. ¿Cómo lo ves tú en ese Bueno, sentido? el tema de la política, sabes que es un melón importante. Sí. Te voy a tratar de ser sincero con esa opinión. Yo digo, pobrecicos, y te voy a explicar por qué. Pobrecicos, si yo fuera un ministro que está poniendo esas leyes encima de la mesa, pobrecico verme dentro de 10 años y explicarle, o 20 años, y explicarle a mis hijos, a mis nietos, que qué mal lo hice. O Ujú. sea, qué rematadamente mal. Mira que yo soy perfeccionista con mi trabajo, me gusta hacer Sí, las cosas bien, pues yo me sentiría tan mal habiendo hecho algo así, porque realmente has movido cosas, has hecho leyes y el resultado que ves es todo lo contrario a lo que tú pretendías o decías que ujú. pretendías. Por tanto, todo lo que ha hecho el gobierno en estos últimos años, a la vista está, cada vez resulta más complicado acceder a la vivienda, los jóvenes parece imposible que puedan tener una vivienda en propiedad, van a vivir con sus padres hasta los 60 Claro. años. Vienen muchas personas de fuera que necesitan viviendas y no viviendas pequeñas como las Mm. que se tienen que construir, que tienen que ser pequeñas por lo que decías tú antes, porque si no, el constructor no le va a interesar en ningún Claro. momento pagar tanto por metro cuadrado. Entonces, toda la parte política hay que ser crítico y me da igual un color, me da igual otro color. Si lo han hecho rematadamente mal, pues habrá que decirlo para que alguien se Claro. entere y diga, ostras, pero esta gente, ¿por qué con tantos asesores que tienen
no han conseguido que los asesore alguien como Alex MB, que Claro. sería una persona muy indicada para hacer eso. Ya. Es lamentable, Alex. Yo creo que al final, y mira lo que se ve, o sea, y es un poco agresivo el mensaje, pero yo digo muchas veces, quizá este gobierno, digo, o como se está instrumentando estos últimos 7, 8 años, al final es donde más rico en el sector inmobiliario ha hecho, porque me Sí. restringe la oferta, pisos que yo veía que se alquilaban 500 euros, yo hoy lo alquilo a lo mejor en 1.300. Mm, Luego, hay una política migratoria muy fuerte y sí, donde esas alquileres por habitaciones antes quizás no tenía sentido. Yo recuerdo cuando yo empezaba, 2014-2015, ponía una vivienda, no tenía sentido el alquiler por habitaciones porque había pisos libres. Hoy, claro. como viene mucha oferta, digamos, de personal, de mano de obra de fuera, mucha política migratoria, ¿qué pasa? Que esas personas demandan habitaciones. Entonces surge un nuevo fenómeno en el sector inmobiliario donde en la rentabilidad, donde antes buscamos el 10-12, hoy busco ya el 20. Ya no se Entonces, dispara. te está haciendo el doble de Sí, rico. sí, sí. Entonces, y luego, viviendas que te costaban, lo que hemos dicho, que tú has dicho antes, el por 3 o por 4, ¿no? Mm, Viviendas que valían 100.000, mm, como al final ellos no son ya inversores, son personas que lo buscan para vivir, ya la rentabilidad es un poco abstracta. mm. Entonces, oye, si yo compro al 10, una persona que compra su casa para vivir, a lo mejor busca al 2-3, aunque no lo sepa, ¿no? Eso que hace que mi vivienda ya vale el doble. En vez de Eso es. 100, 200. Te acaba de ser más rico Mm, todavía. Como en este caso hay una política de oferta monetaria mayor, en vez del 5 o 6% que veíamos antes de que yo decía, que yo veía en el banco al principio, pues vemos un 2. Por lo tanto, que si una hipoteca antes me costaba 400 y me cuesta 270, mm. 300. Claro. Más rico está haciendo. Entonces, digo, parece que el mensaje, no sé si es que es un poco para de cara a la galería, porque al final lo que hace es hacer más rico a las personas, digamos, en el sector y a los inversores. Mm, Porque también otra cosa de los jóvenes que tú has comentado, ¿no? Que yo veo también, un bono joven para vivienda, donde lo que hace es que aumenta la oferta de dinero, que hace los precios. Simple teoría económica muy básica, exacto. de primer año o Mm, menos de, vamos, del instituto sí, incluso, sí. hace que suban los precios, ¿no? Mm, total. O sea que, por eso te Entonces, digo, ¿se puede hacer más mal? ¿Más peor? claro. Pues no lo sé. Claro. A nivel antes de irnos, porque como he comentado antes, vamos a hacer la segunda parte en el edificio que ha comprado Ale. Ahí hablaremos de ratio, hablaremos un poco más de inversión y demás. Así que espero que os esté aportando bastante valor. Y lo que vamos a ver después es todavía más valor porque vamos a ver una operación real que Alex en este caso está comprando en Alicante, ¿no? Un poco antes de pasar a la segunda parte, digamos, de allí en la reforma. A nivel de deuda, que es algo que para mí siempre me interesa y mi estructura core, ¿no? de inversión. ¿Cómo ves tú la deuda? ¿Qué es para ti la deuda? ¿Cómo estructuras tú la deuda? ¿Qué podríamos decir a nivel de ratio? Yo siempre digo que no me gusta pasarme sobre activos para mí, en mi caso, de un 40-60% del Mm. patrimonio en deuda. ¿Cómo ves tú este tema? Hay mucha gente que dicen, yo quiero la deuda a tope, yo quiero pedir una hipoteca al 100%, al 90, al 80. ¿Qué es esto para ti? Yo creo que depende mucho del perfil de la persona, de cuánto sea capaz de gestionar eh, en cuanto, o sea, me refiero a la personalidad porque el ejemplo que te decía antes mi madre, dos hipotecas, nos estamos volviendo locos. Pero yo estaba súper tranquilo, tuve 7 y seguía estando tranquilo. Claro. Claro, tú imagínate, estoy endeudado al 50%. ¿Estás tranquilo? Ujú. ¿Estás haciendo las cosas bien? Cada vez que te endeudas, generas más cash flow, más dinero, más garantías de que vas a poder con todo. Bueno, pues entonces tiene sentido llegar Ujú. hasta esas cifras. El banco marca un 35-40%. A Ujú. mí me parece una cifra muy correcta. Ujú. Muy correcta porque hay personas que son un poco kamikazes Ujú. y pasar de ahí les puede llevar a tener problemas Claro. posteriormente. Yo con la deuda de las empresas la marco en un 40%. Ujú. De ahí no me suelo pasar Claro. porque yo quiero apostar también porque no quiero encontrarme tan cómodo en las inversiones, Ujú. sino no me esfuerzo en hacer cosas Claro. mejores. Entonces, a partir de un 40 ya empiezo a ponerme nerviosito y prefiero mantenerlo ahí un poco a raya. Y Vale. a nivel particular, pues como ya ni me acuerdo lo que hice hace tantos Ya. años, a nivel particular no recuerdo el porcentaje que tenía en su momento, sí que es cierto que siempre procuraba que la deuda
fuera cubierta, pues a lo mejor al 50%, o sea, Ujú. mis ingresos cubrieran la deuda y la doblaran y me Vale. quedaran en ese cash flow, más o menos. Sí, para mí, por ejemplo, siempre cuando yo iniciaba y un poco el tema de los ratios, pues tampoco tiene mucha importancia porque tú estás ahí en fase de hacer tu primera operación, ruptura de creencias, al final Mm, mentalidad, hacer una operación bien y demás. Siempre decía, oye, si me paga, digamos, lo que es la cuota y me queda un sobrante que Sí, me permita, digamos, o bien dedicarlo a mi vida y mi salario, en este caso lo uso para ahorrar más o para comprar otra operación, está bien. Muchas veces yo también veo personas que decían, oye, yo voy a invertir, pero al final la cuota era exactamente lo mismo que pagaban y ahora tenían que pagar el ya. IBI, comunidad y tal, y perdían dinero y Mm, decía, oye, yo estoy tranquila así, claro, ya, así no puedes escalar, ¿no? eso es, eso es. Sí, yo procuraba que siempre quedara un cash flow. Claro. Lo que pasa es que en los primeros años eh, quería llegar a ese objetivo y Ujú. no me preocupaba tanto tener un extra muy grande para tener un estilo de vida mejor, sino para seguir creciendo y llegar a esos 10 Claro. primeros activos que nos marcamos en su momento. Claro, genial. Bueno, pues hasta aquí la primera parte. Ahora, Ale, creo que nos vamos a ir para ver el edificio. Sí, Vamos a hablar de números, vamos a hablar de todo y... pero habrá que comer antes, vamos a hacer, ahora que Hombre, estamos bueno, en el haremos, Che, haremos una parada para comer claro, y de ahí nos vamos para el edificio entonces. vamos a Genial. comer. Venga, pues vamos para comer. Hala. Bueno, pues Ale, ya hemos llegado de la comida, nos has traído aquí al edificio y la verdad que veníamos por el camino hablando y digo, vaya cifras, son brutales, ¿no? Mm, Aquí un poco para que se entere la gente que al final hay oportunidades que se pueden encontrar y un poco porque se sitúen. Estamos aquí, tal y como yo lo he visto, ahora corrígeme, he visto 3 plantas mm. para arriba, tenemos esta planta baja. ¿Cuál es la idea realmente? ¿Cuántos pisos vas a sacar aquí en este edificio? La idea son un piso por planta Ujú. y aquí en la planta baja haríamos dos. Vale. La planta baja en este caso nos encontramos en una parte lateral. Aquí detrás ahora os enseñaremos es donde sería la puerta de entrada al edificio, ¿no? Sí, Y lógicamente aquí, como venías comentándome, se va a hacer un patio de luces ahí para darle, en este caso, y para adaptar una normativa. exacto. Y al final los pisos también, porque veamos cuántos son los metros que van a tener estos pisos aproximadamente. Creo que sacan 110, 115 metros. Son Eso brutales, sí, brutales, o sea, con bastante buen tamaño. sí. A la gente siempre le gustan las cifras. Ahora enseñaremos un poco las plantas de arriba para que ellos vean también. Pero, o sea, ¿en cuánto es la compra de este edificio? ¿400.000 euros? 400, no, No, no. un poquillo menos. El coste, o sea, lo que yo he pagado por el edificio Sí, son 90.000, 90.000 euros. 90.000 euros. Uy. Sí que es cierto que ha sido una negociación casi de un año, Ujú, con herencias de por medio, diferentes compradores que se echaron atrás por circunstancias que tiene que ahora veremos, ujú. pero al final es un poco el que la sigue la consigue. Claro. O sea, yo me enamoré de este edificio, el precio que pedían inicialmente no me encajaba muy bien, aunque no hubieran sido malos números, pero no me encajaba muy bien y al final conseguí lo que yo quería. Tenías tu contacto en este caso con ellos, le estabas haciendo seguimiento, que muchas veces, lo que yo comento también, hay que estar en las operaciones haciendo el seguimiento, no ir a verlas si no encajan o olvidarse, sino que hay que estar encima y después de cuánto tiempo has estado detrás. Un año. Un O año sea, entero. sí, me acuerdo que fue en noviembre del 24 cuando Sí, empecé a iniciar conversaciones, sí, y en diciembre nos dimos la mano. En diciembre del ya 25 nos dimos la ya. mano, casi en Navidad. O sea, estaríamos hablando de números, un poco ahora veremos todo lo que es la configuración de los pisos, pero 90.000 euros, o sea, tenemos 5 propiedades de obra, ¿cuánto se nos puede ir en cada una aproximadamente, calculas tú? Estamos terminando de afinar porque ahora verás que hay que decidir entre si vamos con la nueva normativa o respetamos una licencia anterior, original que Ujú. hay. Eso requeriría de demoler una parte o no demolerla Vale, y ahí pues hay una diferencia de dinero. sí, Pero sobre 200-250.000 euros son los cálculos vale, que tenemos para poder terminar con nuestra propia plantilla, vale. lógicamente, el edificio. Sí, son unos 50.000 euros más o menos por piso como Eso máximo es. de obra, ya con todo terminado, 90.000 entre 5
estábamos hablando de menos de 20.000 euros el piso. Mm. Probablemente estaríamos hablando 70.000 euros ya terminados. Eso Y es. estos pisos en la zona de Alicante que nos encontramos, ¿en cuánto se podrían estar vendiendo, crees tú? Pues los pisos de la planta de arriba, que es un piso por planta, que es un piso que va a quedar un piso grande, sobre entre 160 y 170, más o menos. Joder. Cifras brutales, vamos, Sí, sí. brutales. Y de alquiler, si por ejemplo quisiera alguien alquilarlo, ¿en cuánto podemos estar alquilando aquí? Te voy a contar el secreto, no lo voy a Vale, vender. ahí. ¿Vale? No los vendo. La idea es, tanto mi mujer como yo estamos buscando una prejubilación Vale, y nos hemos enfocado en un año en comprar, alquilar y tener unas rentas para poder, como Vale. hemos comentado antes, ¿no? vale, Entonces vamos a alquilarlo todo por habitaciones. genial. No sabemos si van a salir 5 o 6 habitaciones por piso. ¿Vale? Entonces, pues entre 5 y 6 mil euros de alquiler es lo que va a rondar Buah. mensual esta. O sea, prácticamente estaríamos hablando números que a mí siempre me encantan. Estamos hablando 250 ponte proyecto terminado, aproximadamente 250. Tenemos 6.000 euros por 12, son 72. En 3 años tienes todo pagado el edificio. O sea, ¿qué equity acumulas aquí? Si se pueden vender 5 pisos a 150 de media, vamos a poner, que pueda, 160. 5 pisos son 750.000 y realmente lo tienes pagado en 3 años. Claro, tú tienes una calculadora ahí. Vamos, es brutal, cuesta vamos, seguirte. es brutal, vamos. Me cuesta seguirte, pero sí, los números son muy buenos, Sí. pero insisto, esto cuando lo contamos Claro. parece que sea fácil, pero al final un año de seguimiento de negociaciones, la problemática de si hay que Claro. derribar o no, que eso la verdad es que no me asusta porque al final hay que derribar, estamos aquí, que luego veréis a Sí. los arquitectos, pues si hay que derribar, pues se trae a la empresa que hace los derribos, Claro. que tienen experiencia, se derriba y ya está. Yo sé que eso ha tirado mucha gente para atrás a la hora de comprar el edificio y eso me ha beneficiado. Pero bueno, hay que ser valiente, hay que estar ahí, hay que hacer seguimiento Claro, y luego hay que hacer la obra, que hay que hacer, pues hay que estar aquí, hay que ver que todo cumpla, las normativas son exigentes, luego hay que buscar a los inquilinos, claro. luego hay que hacer La gestión, toda la gestión, Claro. o sea que no es así y Claro. ya está. que hasta el punto en este caso, como muchas veces yo siempre comento, que hasta el punto que veas una operación de este tipo, han venido muchísimas atrás, donde ha visto equivocaciones, donde, Claro. oye, una pequeña reforma, luego voy haciendo un poquito más, luego hago una planta y luego ya hago, en este caso, el edificio, tengo los Claro. contratos de arquitectos, tengo contactos de reforma, tengo contactos de todo para que al final sepa un poco encajarlo. Si no, puede ser quizás la predicción de alguien que no sabe cómo gestionar eso, o tiene un sobrecoste, o no tiene la liquidez. O sea, Justo. todo eso, digamos, un camino donde podemos llegar al punto de ahora que, como yo siempre soy alguien de muchas cifras, fijaros lo que estamos comentando ahora mismo. 250.000 euros, proyecto terminado. No, eso, pagarlo en 3 años, no únicamente, que ya es brutal, estamos hablando casi un 33-35% de rentabilidad anual sobre tu dinero, es que hay muchísimo más dinero ahí. Ahí lo que hemos comentado antes, el equity que se crea de una propiedad que valdría 750.000. Si solo el banco me diese la mitad, solo la mitad, estaríamos hablando que recuperaría el dinero, ganaría 100.000 euros y tendría un activo, como tú dices, para una jubilación de cualquiera que ni la pensión te lo va a pagar. Sí, sí. Es brutal, Es es brutal brutal. la cifra. Es una buena operación. Un tema adicional es la financiación. Claro, Vale. 90.000 euros, cuando por fin te dicen que sí, te dicen 90.000, pero esta semana firmamos. Claro. Si no, no. Claro, Entonces, pues también la dificultad de tener ese capital o Claro. encontrarlo en un tiempo récord. Claro. O sea que tiene muchas dificultades, pero sí que es cierto que el resultado que esperamos pues es algo muy interesante. si vamos completando cada pieza que tenemos, oye, financiación, el dinero, la reforma, el conocimiento, la experiencia, el contacto, el seguimiento, al Claro. final, oye, sale así, pero sale así porque teníamos muchas cosas de bagaje acumulado. Entonces, darte realmente la enhorabuena, vamos. Las cifras son brutales. No únicamente como comentarles del alquiler, sino, o sea, yo lo que veo sobre todo a largo plazo es el equity. Imaginaros simplemente a día de hoy, pero, o sea, un edificio facturando ese dinero a 10 años vista, ¿cuánto será lo que habrá acumulado Vale solo en cash flow? Únicamente, o sea, 10 años, simplemente con que el precio siga plano, 6.000 euros por 12,72, por 10 años, 720.000, más el valor del activo a día de hoy, 750, ya terminado, estamos hablando de 1,5 millones. Sin inflación, sin que suba el precio, si baja el mercado, aunque baje un 20%, un 30%, de todas maneras, está súper cubierto. O sea, los ratios de cobertura son brutales
Y la verdad vamos, es una operación que a mí, viéndolo por cifra y viendo lo que es el edificio que ahora veremos y demás, pues me encanta. Otro tema adicional, para que tampoco siga pareciendo que es Sí. fácil, es... ¿Y la reforma? Porque alguien Claro. dirá, 250.000, sí, ya, no sé qué reforma vas a hacer ahí. Bueno, pues sí, 250.000 porque acabamos de hacer un edificio Claro, similar y luego te lo voy a enseñar. sí, Y sabemos perfectamente más o menos lo que puede costar. Pero estamos hablando de que nosotros tenemos una empresa de reformas. claro, propia. Personal propio. Claro, Personal que sabe cómo nos gusta trabajar, que ya lleva tiempo con nosotros y que eso hace que los precios, pues sean, tenemos precios sí, de empresa para nosotros, Claro. con los descuentos de las grandes empresas Claro. proveedoras. Entonces, alguien que se inicie y Claro. vea este vídeo dirá, "Pues yo no puedo hacer eso, es imposible". Claro. Bueno, claro, necesitas ciertos Claro. recursos que no se Claro. consiguen de la noche a la mañana. Estamos hablando de, por ejemplo, si fueran 100 metros, 50.000. Estamos diciendo 500 euros el metro cuadrado de obra, que teniendo en cuenta lo que comenta Ale un poco, porque todo eso, ¿no?, que se puede decir, realmente estamos hablando que si hubiera una plantilla por piso, ponte de 3 personas y se van moviendo, quizás podría, como yo lo veo, sería como un plazo de ejecución de cada reforma unos 2 meses, Sí. 3 personas, a lo mejor empezamos con demolición, luego tienen que hacer estructuras, o sea, todo eso, pues tenemos a lo mejor 10 meses de ejecución y al final esos 500 euros por metro cuadrado tampoco es algo, digamos, que puede ser sorprendente teniendo la estructura como comenta Ale. Muchas personas, para que tengan un poco una percepción, si viniésemos con una empresa quizá externa, probablemente te cobraría el doble prácticamente. ¿Por Sí. qué? Porque tiene que meter el margen, tiene que meter en este caso pues personas que tiene que controlar, va a tener un control mayor. A lo mejor aquí está controlándolo y alguien de confianza, y en una empresa externa tiene que tener responsables de obra, Claro. encargados, etcétera, y lógicamente pues por eso encarece el metro cuadrado probablemente al doble, pero son cifras que al final, teniendo toda esa estructura, pues se pueden conseguir y conseguir esas buenas rentabilidades como es el caso de Ale. Si te parece, vamos a ver un poquito Claro. del edificio para arriba también, que Vamos vean a aquí verlo. un poco de planos también lo que es por debajo. Si quiere, antes de ir para arriba, vemos un poco aquí cómo se va a estructurar aquí y Vale. luego subimos. Venga, perfecto. Sígueme. Explícanos aquí un poquito debajo. Aquí tenemos que demoler ese forjado que está ahí al final, Vale, porque eso va a ser el patio de luces que vale, necesitan las dos viviendas para tener, bueno, para cumplir Luz. la normativa. Sí, Claro. la luz, la ventilación. vale, Entonces se va a romper esa parte, ahí será el patio de luces con las ventanas que dan al patio de luces, vale. se modificarán los desagües, etcétera. Y aquí se van a dibujar dos viviendas, un Ujú. poco con la forma así paralela, así un poquito Vale. alargada, que esta ya tiene un baño construido y tendrá también un acceso a un mini patio de luces que hay ahí. Sí, Por tanto, esta será un pelín más grande y esta será como una envolvente vale, hacia la otra y tendrá cada una salida independiente hacia la calle. vale. O sea, tenemos luz ahí en fachada, luz aquí en este caso, que cuando se demuela todo esto, se Eso puede es. pensar, oye, tiene bastante luz, no sé si Sí. se apreciará en el vídeo, pero cuando rompa todo esto de aquí, todo esto va a ser luz, porque va a entrar para arriba. También aquí hay otra zona, como comenta Alex, que al final también tiene otro patio de luces en esta zona, no sé si se puede apreciar, pero que tiene bastante luz, donde las habitaciones o la cocina y demás va a haber luz. Y luego todo lo que es de fachada, ¿no? Que de fachada también es Claro. bastante amplia. Se ve ahí el pilar, pero luego hay más parte que ya veremos en la escalera también. Y al final estamos hablando de, como hemos comentado antes, son viviendas de 100 metros, que son viviendas bastante amplias. Únicamente, no sé cuánto será la distribución, pero 2-3 habitaciones Aquí sale perfectamente. una de 2 y una de 3. Claro, o sea, bastante bien. Cocina, salón, Cocina, su baño. claro, sí, sí. O sea, es brutal, brutal. Mm. Pues vámonos ahora para arriba también para ver las ¿Te has otras. traído el casco? El casco, a ver, me lo tienes que dar tú. Venga, voy a ver si tengo. Ahí. Mira, aquí tenemos salón, que Ujú. como ves tiene buenas dimensiones. Sí. Y aquí está la habitación de mamatrimonio. Buah, son Entonces, dimensiones brutales, la Sí. verdad que son estancias. muy grandes. Ten en cuenta que la obra es de los años 80. Y Sí. entonces se construían habitaciones bastante
considerables. Ahora sabes que aquí te cabe un piso. Claro, aquí totalmente un piso entero. Ahí vamos, cocina, vamos, y un piso grande, ya sería hasta grande. Totalmente, pero vamos, es súper grande como está. No sé si se apreciará igualmente, pero imaginaros, habitación con 2 ventanas y ventanas de dimensiones bastante grandes, con acceso a terraza y el salón igualmente acceso a la terraza. Eso es. Por ver un poco, aunque no hay luz, pero digamos, fijaros cómo son las estancias. Por aquí, si seguimos, tenemos lo que sería también la parte del baño, ¿no? Esto será el tercer baño. Eso será... Esto está como una despensa o, Sí. o yo qué sé. Sí, Y será el tercer baño. y también Son muy muy buenas dimensiones. Sí. Tenemos pasillos de distribución. Fijaros el pasillo de distribución que tiene y fijaros que es un piso enorme realmente. Aquí está esta pieza también, Otro que eso baño, sí sería el baño, que es súper grande. Cocina y galería. Fijaros igualmente la cocina de dimensiones bastante amplias, con bastante luz ahí también al final que se puede ver. Aquí igual otro baño, ¿no? Otro baño. Y las habitaciones súper grandes. Otra habitación Bastante luz. con armario empotrado. Ujú. Y aquí igualmente habitaciones con muchísima luz. Y esta igualmente también con mucha luz y ventanas bastante grandes. Esto al final lo que yo siempre comento es que propiedades que ya venían tanto de la crisis como anteriormente cuando tú has visto personas o las personas anteriores que han dedicado aquí, que han invertido un dinero y al final, yo como lo veo, estás comprando ni a precio de suelo, ni siquiera, sí. o sea, ni a precio de suelo, y todo esto que está aquí es mano de obra y materiales que al final han costado un dinero y le han costado un dinero a una persona. Entonces, solo esto en mano de obra, ¿cuánto cuesta levantar? Tanto en hormigón como únicamente los ladrillos que veis aquí, como todo lo que son los forjados y demás, cuesta muchísimo dinero y al final es como comprar y que alguien te lo haya puesto antes, ¿no? Veníamos también comentando antes que al final las personas que estaban haciendo este proyecto le habían costado, creo que me dijiste, 20.000 euros por ahí, era... 4 millones de pesetas. 4 millones de Para que pesetas. no se va a hacer la conversión, son unos 24.000. Unos 24.000 euros. O sea, aún así, fíjate, si está comprando Alex a un precio bastante bueno, pero las personas que hicieron este proyecto le costaron 24.000 euros. Imaginaros lo que es el impacto que tiene la inflación, el IPC, en nuestras vidas todos los días, que al final, al cabo de X años, ya sean 40, 30 años, un edificio que ya ha terminado o como estaría hoy, quizá, pues podría valer 400.000 euros, 100 por piso, o si no más todo el tema administrativo que lleva con eso. Pues prácticamente serían como 20 veces más. Yo muchas veces comento y siempre digo, oye, ¿el precio subirá más de la vivienda? Digo, vale, mira atrás 30 años, dime lo que ha pasado, dime los tipos de interés que había hace 30 años. Yo recuerdo mi padre que tenía la hipoteca en los años 90 al 10-12%, verlo si está al 2% hoy. O sea, ¿crees que en 30 años, teniendo los tipos de interés 5 veces menos, no valdrá la vivienda como ha ocurrido ahora? Pues quizás los precios de hoy, de estos 750, terminados dentro de 20 años, a lo mejor son 4 millones y a lo mejor nos estamos quedando hasta cortos. Claro. Probablemente por la proyección. Así que, bueno, Ale, ¿quieres añadir alguna cosa más para que la gente que se esté iniciando o incluso los que ya quieran escalar y vean un proyecto como el tuyo, tu trayectoria, que le quieras aportar algún dato o algún hecho que creas que es importante? Principalmente que las personas que se estén iniciando puedan aspirar a hacer una obra como esta, pero no en el minuto número 1. Se tienen que adaptar a sus posibilidades, a los recursos que tengan, utilizar bien la deuda, que tú sabes mucho de esto, y hacer inversión inmobiliaria, porque para mí, bueno, lo he hecho toda la vida y me ha funcionado muy bien, es algo muy, muy bonito. Además estamos ayudando a las personas, que eso pues no se comenta tanto, o al final parece que somos los malos. Sin embargo, esto que está parado 30 años, le vamos a dar vida y vamos a alojar aquí a no sé cuántas personas para que puedan tener una solución. Total. Y nada, que disfruten del proceso, porque es, insisto, algo muy chulo, muy bonito, pero
cada uno con sus posibilidades, porque a veces ven a las personas que llevamos tantos años haciendo cosas así y nos quieren imitar, pero es complicado si no hay un bagaje y unos recursos detrás. Así Totalmente. que, con paciencia, poco a poco se puede conseguir. Yo también, ya para acabar el vídeo, también quiero felicitar a Alex porque hace también una labor de educación financiera bastante importante con Club de Talentos que educa en este caso a nivel financiero a niños, ¿no? Y ya también a adultos, ¿no? Sí. Y que al final, pues bueno, agradecerte también eso. Si alguien en este caso también está interesado, pues que dejaremos si quiere tu contacto y felicitarte nuevamente doblemente. Muchas gracias, Alex. Así que, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho, que ya tendrías que haber estado suscrito. Darle a like. Comentar cualquier cosa en los comentarios, estaremos dispuestos a cualquier cosa, pues facilitar o ayudaros, en este caso, las personas que tengan alguna duda al respecto. Y bueno, Alex, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Nos vemos. Chao. Hasta el próximo.